Buenas noches con todos, buenas tardes o buenos días para los que no están en otro continente. Soy Maribel Temoche, directora del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y les quiero dar la más cordial bienvenida a este seminario que ha organizado nuestros círculos de estudios chinos, sección Derecho, al cual hemos titulado Perú en China, las últimas tendencias comerciales de las inversiones peruanas en la República Popular China. Como ustedes saben, el Instituto Confucio es un proyecto que viene desde China, el que busca difundir la lengua y cultura china y ser un puente con este país, el gigante asiático que es China. Y desde hace unos años atrás creamos los círculos de estudios chinos, cuya misión es profundizar los estudios en 3 campos específicos: derecho, el derecho chino, la literatura china y la economía china. En esta oportunidad, nuestro círculo de estudios sección Derecho ha organizado este seminario muy interesante porque siempre hemos visto a China desde el lado en que ser el mayor socio comercial del Perú y todas sus inversiones que hace China en el Perú. En este seminario el día de hoy veremos cuáles serían las tendencias comerciales para las inversiones peruanas en China. De por sí agradecer desde ya a los especialistas el día de hoy, estos grandes expositores como es Óscar Holguín y Luis Miguel Banante. Les dejo con Ana Quispe, que es representante del Círculo de Estudios de Derecho, para que nos comente un poco más del evento y cómo se va a llevar a cabo. Que disfruten de este seminario. Gracias y bienvenidos todos. Ana. Sí, muchas gracias Maribel. Muy buenas tardes con todos. Les saluda Ana Quispe, miembro del Círculo de Estudios Chinos, sección Derecho del Instituto Confucio PUC. Como comentó Maribel, los círculos de estudios chinos son una iniciativa de promoción en la investigación compuesta por 3 unidades: Derecho, Economía y Literatura, formado tanto por estudiantes como egresados y titulados de la PUC. Buscamos consolidarnos como uno de los principales grupos académicos a nivel nacional e internacional en el estudio especializado de aspectos jurídicos, económicos y culturales de China y Asia-Pacífico. Nuestro objetivo es proporcionar a la comunidad académica productos de nuevo conocimiento, formación y divulgación que coadyuven a un mayor entendimiento de China en el quehacer de los profesionales peruanos y latinoamericanos. En esta oportunidad, el seminario denominado Perú en China, últimas tendencias comerciales de las inversiones peruanas en la República Popular China, tiene como fin familiarizar a los participantes con la naturaleza jurídica y características de las tendencias comerciales y legales en China, presentar las particularidades de la exportación a China, conociendo el caso concreto de la agroexportación y entender la relevancia de la relación comercial Perú-China y su incidencia en la economía peruana. De este modo, se presentará una visión del contexto actual con la ayuda de los especialistas en cada área temática con el fin de darnos un mapeo general del escenario. Asimismo, debemos mencionar que cualquier pregunta o comentario que surja a partir de las ponencias lo pueden dejar tanto en el chat de Zoom como en los comentarios de Facebook, los cuales serán respondidos luego de las presentaciones. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Óscar Holguín,
quien es abogado de nacionalidad española con amplia experiencia en derecho corporativo e inversión extranjera, especializado en brindar servicios legales a empresas extranjeras en asuntos legales en China, así como a empresas de China continental, tanto estatales como privadas, en inversiones y adquisiciones en Europa y Latinoamérica. Cuenta con más de 10 años de experiencia en bufetes de primer nivel en China, y asimismo un amplio conocimiento de las leyes de la República Popular China y una sólida experiencia dando asesoría legal a multinacionales del sector de energías renovables, agroindustrial, farmacéutico, automoción, biotecnología, cosmética, bancario, entre otros temas. Él nos presentará su ponencia en el módulo 1, Nuevas tendencias y desafíos en las inversiones comerciales internacionales en China. Doctor, por favor, le cedo la palabra. Hola, ante todo muchas gracias al Instituto Confucio por darme la oportunidad de dar esta charla. Ahora mismo voy a hacer el sharing del screen de mi ponencia. Dame un minuto, por favor, y vamos a empezar. A ver. Ok, perfecto. Perfecto, pues nada, como ya han comentado, el título de la ponencia es Inversión extranjera en China, nuevas tendencias y oportunidades para las empresas peruanas. He dividido el contenido de esta ponencia en 4 partes. Primero voy a hacer una introducción de mi firma, Dentons, y cuál es mi función en dicha firma. Segundo, hablaremos de las tendencias de inversión en China según el contexto de la crisis del COVID-19. Tercero, hablaremos cómo las empresas internacionales invierten en China, qué clase de entidades legales pueden constituir, tales como la Oficina de Representación, la WFI o la Joint Venture. También hablaremos desde un punto de vista un poquito general, la nueva ley de inversión extranjera en China, que ha entrado en vigor el 1 de enero del 2020. Y para terminar, hablaremos de cuáles son los retos a la hora de constituir una Joint Venture en China continental. Pues bueno, yo, como bien han dicho, soy un abogado español-peruano porque nací en realidad en Trujillo, pero he vivido casi toda mi vida en Barcelona y trabajo en el despacho internacional Dentons. Dentons es fruto de la fusión del despacho chino Tachen con el despacho angloamericano Dentons. Y fruto de esta fusión, ahora mismo somos el despacho más grande del mundo. Tenemos oficinas en más de 150 países y alrededor de 10.000 abogados en todo el territorio global. Mi función principal en esta firma es básicamente gestionar los casos y proyectos de nuestros clientes hispanohablantes aquí en China continental. Y de cierto modo también ayudo a las inversiones de las empresas chinas en el extranjero. Básicamente soy el enlace de nuestra oficina aquí en Shanghai con nuestras oficinas en países hispanohablantes como Perú, como Colombia, Costa Rica, Panamá y España, porque tenemos oficinas en toda la región. En Shanghai estamos en la World Financial Center, que es el edificio que, como veis aquí, tiene forma de abrebotellas. Aquí somos unos 600 abogados, de los cuales soy el único extranjero. Teníamos un abogado americano, pero hace 3 años se fue a nuestra oficina en Nueva York y ya no ha vuelto. Entonces estoy un poquito como solo aquí. Pero bueno, la principal diferencia entre un despacho internacional y un despacho chino, aquí en China continental, es que los despachos internacionales no tienen licencia para litigar. Eso quiere decir que no pueden representar a sus clientes si tienen algún tipo de litigio en las cortes chinas. En cambio, Dentons, aunque Dachen se haya fusionado con Dentons, aquí mantenemos nuestra licencia y somos totalmente chinos. Eso quiere decir que podemos representar a nuestros clientes si pasa cualquier litigio en las cortes chinas. Ahora vamos a ponernos un poquito en panorama de cuál es la situación por la crisis del COVID-19. Cuando vino la crisis del COVID, la primera brote ahí en Wuhan, a principios de febrero del 2019, incluso antes, yo estaba de vacaciones pre-Año Nuevo Chino en Corea del Sur, allí en Seúl, y de repente, pues bueno, salieron las noticias de que hubo este brote y yo lo que hice, la verdad que hice bien, es simplemente acortar mis vacaciones y volver lo antes posible a Shanghai, porque no sabíamos si teníamos cierta incertidumbre cuál iba a ser el impacto de esta crisis pandémica, ¿no? La verdad que hice bien porque a finales del mes siguiente, en marzo, China cerró las fronteras y eso supuso un gran impacto para nuestros clientes, debido a que teníamos un montón de proyectos apalabrados y fruto de este cierre de fronteras, pues los directores generales no pudieron llegar a China continental y teníamos miedo de que esos proyectos se cayeran o, en
cierto sentido pues no se dieran en el futuro, ¿no? Pero bueno, Profesor, al final, sí. disculpe, no estamos viendo su presentación. Nuevamente, por favor, A ver. compartir. Se ha quedado pegada, parece. A ver, un momentito. En modo presentación, de repente. Un momentito, por favor. Vamos a verlo. ¿Qué tal ahora? A ver, un momentito. Sí, en modo presentación, a ver, para ver en pantalla. ¿Ahora qué tal? completa. ¿Se puede bien ahora? Sí, lo estamos viendo, pero no sé si lo podría dar en modo presentación para verlo en pantalla completa. Estoy ahora mismo en pantalla completa, creo. Sí. ¿Se puede bien? O presionar F5. A ver, F5. A ver. Voy a darle el sharing otra vez, ¿vale? Un momentito. Oscar, sí está compartido. Lo que hay que poner es la copita que está abajo y ahí sale tu pantalla completa. Sí, para que se amplíe La presentación. ¿Y ya está ahora? Porque le estoy dando y me sale de esta forma. Mira. Ok, entonces hay que ver que pasemos las diapositivas porque se había quedado en la primera. ¿Y qué tal ahora? Sí, vemos la diapositiva que dice ¿por qué investigar en China? Quizás ahí ya podemos seguir. Ahora estamos ahí, ¿estáis viendo la diapositiva de la pandemia del COVID-19 ahora mismo? Sí, confirmado. Vale, perfecto. Pues bueno, como dije antes, pues bueno, China sí que ha tenido una política de COVID-0. Eso que quiere decir que ha hecho muy bien las cosas. Por ejemplo, cuando a cualquier ciudadano del extranjero quiere entrar en China continental, tiene que pasar una cuarentena de casi 3 semanas. Por otro lado, si hay algún tipo de brote, aunque sea menor, en alguna ciudad de China, pues se ponen las pilas y atacan directamente a ese brote. Por ejemplo, hace un mes hubo un brote en la ciudad de Nanjing y en 3 días, y en realidad solo hubo 10 afectados, y en 3 días hicieron más de 11 millones de COVID test. Entonces eso quiere decir de que China ahora mismo tiene una política de COVID-0. Por otro lado, para atraer la inversión extranjera, porque por supuesto también ha tenido impacto en la economía china en la pandemia de COVID-19, pues se han implementado muchas políticas y nuevas regulaciones para la atracción de inversión extranjera. Eso ha hecho que, por ejemplo, se hayan constituido muchas zonas de libre comercio y también zonas francas, ¿no? Por ejemplo, si una empresa internacional quiere constituir o quiere abrir una fábrica en una zona franca, pues tendrán muchos incentivos fiscales y muchas ayudas, ¿no? Pero al final lo que interesa realmente a las empresas extranjeras es la clase media que tiene una alta pujanza aquí en China continental. Tenemos que ver de que hay casi 300 millones de clase media que tienen un alto poder adquisitivo. Muchos de ellos son millennials, pero no solamente son estos 300 millones, sino también hay otros 200 millones que todavía no han entrado en lo que digamos clase media, que están a punto de entrar dentro de pocos años y podéis entender que todo ese grupo de casi 500 millones de consumidores es sumamente atractivo para las empresas internacionales que quieren entrar en el mercado chino. Entonces, como fruto de esto, pues casi todas las empresas, pues lo que hacen, si son empresas industriales, abren nuevas fábricas. Si son empresas que ya están establecidas aquí en China, pues constituyen nuevas líneas de negocio. O si quieren crecer de forma inorgánica, pues lo que hacen es adquisición de empresas locales. Tenemos también que entender de que ahora mismo también estamos en una cierta guerra comercial, ¿no? Estados Unidos y China. Y sí que ha habido una tendencia al principio de coupling. Eso quiere decir que las dos grandes potencias quieren ser lo menos dependientes el uno del otro posible. Eso ha hecho que muchas de las fábricas, sobre todo las americanas, han intentado deslocalizar sus líneas de producción a otros países cercanos, como puede ser Vietnam o Tailandia. Incluso las empresas europeas también ha habido cierto interés con el tema del decoupling para no depender tanto de China. Se vio mucho en la pandemia que, por ejemplo, todo lo que son la fabricación de mascarillas, etcétera, pues se dependía demasiado del proveedor chino. Entonces, ha intentado hacer ese tipo de
traslado de las líneas de producción. No obstante, las empresas se dieron cuenta de que el decoupling es, bueno, a cierto punto, pues es bastante caro, porque, por ejemplo, trasladar una línea de producción a otro país suponía un precio excesivamente alto que mantenerlo en el país, que en este caso sería China continental. Yo lo llamo el decoupling como la edad de oro de los abogados, porque hemos hecho un montón de informes legales de impactos tanto fiscales, económicos, laborales, de cómo, bueno, afectaría un traslado de una línea de producción a una línea de negocio a otro país. La verdad que nos ha ido muy bien en ese aspecto, todo hay que decirlo, ¿no? También, por otro lado, hay otra tendencia que es la localización de las empresas internacionales en China continental. Eso quiere decir de que las empresas internacionales aquí en China tienen un principio que es en China para China. Eso sobre todo se ve por el tema del supply chain, en lo que es la cadena de suministro, se especifica y se determina específicamente para China continental. Por otro lado, todo lo que es las líneas de investigación y desarrollo, se producen productos solamente definidos para el mercado chino y por otro lado también tiene impacto en lo que es el tema del management o el tema de todo lo que es los jefes medios en las empresas internacionales. Ahora mismo casi todos ese management medio son locales. Todo lo que es expatriado, por supuesto, las empresas todavía mantienen a los directores generales y directores financieros totalmente, vienen de la casa madre y son expatriados, pero se ve una gran tendencia de que ahora mismo el management medio casi todos son locales, no solamente por el tema de cultura, sino también por el tema de precio, porque son mucho más baratos, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito cuáles son los canales de inversión de las empresas extranjeras a la hora de constituir una entidad legal aquí en China continental. Vamos a hacer una pequeña comparación entre la oficina de representación y la WFOE y después hablaremos al final de la joint venture, ¿no? Desde el punto de vista Doctor de responsabilidad... ¿Sí? Disculpe nuevamente por la interrupción, pero persiste el problema de las diapositivas, no vemos la siguiente, entonces vamos a pasar las diapositivas nosotros. Perfecto, Usted solamente perfecto. indíquenos la siguiente diapositiva, Perfecto. la siguiente diapositiva, así lo vamos a hacer sin ningún problema. Perdonad por este tema logístico y nada, simplemente a ver cómo cierro esto. No, ya estamos compartiendo, no se preocupe. Vale. Bueno, pues pasar a la siguiente, por favor. A la siguiente, por favor. Bien, pues como había dicho antes, pues vamos a hablar de los canales de inversión de las empresas extranjeras en China continental. Vamos a hacer una pequeña comparación de lo que entre una oficina de representación y una WFOE y después pasaremos a lo que es una empresa mixta o joint venture. Desde un punto de vista de responsabilidad, la oficina de representación, al ser una entidad dependiente de la casa madre, no tiene responsabilidad propia. No obstante, la WFOE, al ser una entidad legal totalmente independiente, sí que tiene una responsabilidad. Al ser una sociedad capitalista, quiere decir que solamente responde por los activos de la empresa. Por otro lado, el tema de qué actividades pueden desarrollar, la oficina de representación, en lo que es el panorama de actividades que puede desarrollar es muy limitado. Básicamente, cualquier actividad que no suponga una transacción económica. Entonces, por ejemplo, todo lo que son actividades de marketing, estudios de mercado, controles de calidad, etcétera. Por otro lado, la WFOE tiene un panorama de actividades bastante más amplio y todo depende de qué diga el catálogo de inversión extranjera. ¿Qué es el catálogo de inversión extranjera? Básicamente, el MOFCOM, que es el Ministerio de Industria y Comercio, alrededor de cada 4 años, emite un catálogo de cuáles son los grupos o qué sectores o actividades una empresa extranjera puede invertir en China continental. Se divide básicamente en 3 grupos, actividades que son alentadas, las que son restrictivas y las que son prohibidas. Alentadas básicamente son aquellas actividades o sectores que realmente interesa a China de que las empresas extranjeras inviertan en China continental, todo aquello que añada valor añadido tanto a personas como a empresas chinas, por ejemplo, todo lo relacionado con farmacéuticas, biotecnología, fintech, etcétera. Eso quiere decir que si una empresa extranjera quiere invertir en ese sector en China continental, pues la verdad que tendrá muchas ayudas y muchos incentivos fiscales para que pueda desarrollar esa actividad aquí en este mercado, ¿no? Por otro lado, lo que son restrictivas quiere decir que no es que no pueda desarrollar una empresa extranjera, pero sí que necesita un socio chino. Por lo tanto, tiene que constituir una joint venture.
Por último, las actividades que son prohibidas son sobre todo aquellas actividades o sectores que son un poco sensibles, en virtud del cual ninguna empresa extranjera puede invertir en ese sector en China continental. Hablamos sobre todo lo que son, por ejemplo, el sector militar, sector de comunicaciones, seguros o sectores financieros, ¿no? Y al final hay otro grupo que no está dentro del catálogo, que son las permitidas. Eso quiere decir que todas las actividades que no están dentro de ese catálogo se entiende que son permitidas y la WUFI es de que puede desarrollar esa actividad o sector. Pasamos a slides, por favor. Pasamos, por favor, el slide. Bueno, desde el punto de vista de laboral, la oficina de representación no puede contratar personal de forma propia, entonces tiene que subcontratar a una agencia de recursos humanos con una licencia especial, como por ejemplo una empresa que se llama FESCO Adeco, por ejemplo, es como para decirlo como un ejemplo en este sector. Por otro lado, la WUFI sí que puede contratar personal de forma directa, tanto personal local como extranjero, porque es una entidad legal e independiente, ¿no? El registro de capital en la oficina de representación no tiene registro de capital, y en la WUFI sí que se tiene que invertir cierto capital, pero no hace falta que se invierta de forma desde el principio, sino se puede hacer de forma diluida en el tiempo, ¿no? Pásame el slide, por favor. La duración del registro, ahora mismo, la verdad que es bastante rápido. En todo lo que es el registro mercantil chino, EIC, MOFCOM, etcétera, creo que en pocas semanas, en unas 3 semanas o 4, ya puedes registrar y constituir tu oficina de representación o WUFI. Todo depende de que la empresa madre haya hecho su parte de todo el proceso en tiempo y forma. Lo digo porque China no ha firmado lo que es el convenio, o sea, lo que es el convenio de la Haya, de la Apostilla de la Haya. Eso quiere decir que toda documentación o todo documento que se registra en un registro mercantil chino tiene que ser notarizado, legalizado y traducido por un traductor con sello, es decir, que tiene que ser totalmente autentificado, ¿no? Eso no es tan fácil. Por ejemplo, en el tema de COVID, ahora mismo tenemos problemas porque todo lo que son, para legalizar un documento, todo lo que son los consulados o las embajadas en el país de origen, pues tienen 3 restricciones de horarios, ¿no? Y lo que antes se podía hacer una legalización en pocos días, ahora puede durar incluso semanas y en algunos casos meses, ¿no? Por otro lado, el tema de lo que es la traducción, nosotros lo haríamos desde origen, porque hemos tenido algún tipo de pequeños problemas, ¿no? Por ejemplo, hace unos 3 años constituimos una WUFI cuyo ente inversor era una empresa química muy importante, muy antigua en España, que nos enviaron los estatutos de dicha sociedad para poder registrarlo en el registro mercantil chino. Y como esa empresa era tan antigua, esos estatutos eran del año 1953. Entonces, claro, hay que decir de que el tono de cómo estaba escrito era bastante antiguo, incluso un tono versallesco, muy, muy antiguo, ¿no? Entonces fuimos a un montón de agencias de traducción aquí en China continental y ninguno quería traducirlo porque no entendía nada. Al final tuve que hacerlo yo con parte de mi equipo, a traducirlo de alguna forma y después usar una agencia de traducción que nos preste el sello, ¿no? La verdad que esto no es del todo legal y espero que esto quede entre nosotros porque, como se den cuenta, ahí me cortan la cabeza, ¿no? Pero bueno, pasar slides, por favor. Y claro, ahora vamos a hablar un poquito sobre la nueva ley de inversión extranjera. Como hemos dicho antes, China ha implementado muchas regulaciones y muchas leyes para atraer lo que es la inversión extranjera a China continental. Una de ellas es la nueva ley de inversión extranjera que ha entrado en vigor el 9 de enero del 2020. La nueva ley de inversión extranjera tiene 2 objetivos principales. El primero es, por supuesto, dar una mayor protección a la inversión extranjera en China continental. Y segundo, anular, o es decir, unir todo el panorama regulatorio de inversión extranjera en una sola ley. Por lo tanto, las leyes vigentes que teníamos en aquel momento, sobre todo lo que es el Sino-Foreign Equity Joint Venture Law, el Sino-Foreign Contractual Joint Venture Law y el WUFI Law, quedan totalmente anulados con esta nueva ley, ¿no? Por favor, pasar slides. Yo tampoco quiero hablar mucho de esa nueva ley extranjera, porque si no vamos a dormirnos todos, pero vamos a dar unos puntos poquito básicos. La primera de todos es que básicamente lo que hace esta nueva ley es tratar de igual manera a las inversiones extranjeras y las inversiones locales. Tanto empresas extranjeras como empresas locales son tratadas del mismo modo en esta ley. Pero por otro lado todavía existe lo que es la lista negativa. Eso quiere decir que hay ciertos sectores que las empresas extranjeras
será muy difícil que puedan invertir o simplemente serán prohibidos. Entonces, lo que harán las autoridades es hacer un escrutinio o simplemente hará una gran revisión a la hora de ver si esa empresa extranjera puede invertir en ese sector o no. Por otro lado, un tema que es sumamente importante es la protección de la transferencia de tecnología. Básicamente, la ley dice que la administración, bajo ningún concepto, puede obligar a una empresa extranjera, a la hora que haga una inversión aquí en China continental, a transferir obligatoriamente su tecnología. No obstante, no quiere decir que no haya incentivos. Por ejemplo, si una empresa extranjera constituye una joint venture, una empresa mixta con una empresa local, y registran en esa joint venture una patente tecnológica, esa empresa pasa directamente a ser una empresa tecnológica y lo que hace es tener muchos incentivos y y pagan muchísimo menos impuestos porque está en la categoría de empresa tecnológica, ¿no? Entonces, no está prohibido. Está prohibido, por ejemplo, toda esa transferencia, pero sí que se incentiva a que se haga, ¿no? Por otro lado, otro tema que me ha llamado mucho la atención es que las empresas extranjeras se pueden financiar de igual manera que las empresas locales. Por ejemplo, una empresa extranjera ahora mismo puede salir a bolsa. No obstante, en mis 10 años que llevo aquí en despachos internacionales, nunca he visto una IPO, o sea, una salida a bolsa de una empresa extranjera en la bolsa de China continental. He visto alguna en Hong Kong, pero, por ejemplo, en la bolsa de Shenzhen o el de Shanghai no he visto ninguna. Ahora, se anuncia ahora mismo a bombos y platillos de que se va a abrir una nueva bolsa de valores en Beijing. A lo mejor, con todo este nuevo panorama, se dan más incentivos para que las empresas extranjeras puedan, digamos, financiarse mediante la bolsa, ¿no? Por favor, pasad el slide, por favor. Bueno, ¿por qué constituir una joint venture? Bueno, a decir verdad, si me preguntaran hace 8 años, hace 10 años, una empresa que quiere constituir una joint venture, le preguntaría, ¿por qué? Por favor, no lo hagas. O simplemente diría, a ver, piénsatelo bien. Básicamente porque hace años las empresas chinas eran casi todas, sobre todo las industriales, eran muy desorganizadas y unipersonales. Y la verdad que tratar o gestionar y coordinarse con unas de esas empresas pues era bastante peliagudo y, bueno, y era difícil, ¿no?, de mantener dicha relación. Esto ha cambiado totalmente ahora. Ahora mismo tenemos empresas totalmente punteras que realmente sí que hacen las cosas bien y son líderes en sus sectores, ¿no? No solo eso, si esa empresa china es una empresa cotizada, sí que tiene que respetar muchas normativas de compliance y eso hace que esa empresa sea incluso más legal que la empresa extranjera y sea un buen socio para el futuro, ¿no? Entonces, para ahora constituir una joint venture, las razones principales, es porque es regulatorio, es decir, te obligan a constituirlo. Por ejemplo, si vas a invertir en un sector restrictivo que te obliga directamente a constituir una joint venture, pues entonces no te queda otra, ¿no? No obstante, hay que decir que poco a poco todo ese sector restrictivo de que te obliguen a constituir una joint venture está desapareciendo. Sinceramente, no he visto el nuevo catálogo de la inversión extranjera que acaba de salir en el 2021 y no sé si queda alguna actividad, algún sector restrictivo que te obliguen a construir una joint venture. Entonces, bueno, más tarde lo daré una ojeada y ya si hay alguna pregunta en ese sentido, pues bueno, hablaré sobre esto o os enviaré una respuesta, ¿no? Pero bueno, la razón principal es porque te obligan y la otra razón es porque, sinceramente, quieres entrar, la empresa extranjera sobre todo quiere entrar en el mercado chino de forma más intensa, ¿no? Cabe destacar ahora mismo la edad de oro de las empresas internacionales que tenían muchos beneficios en China continental se ha acabado. Básicamente es porque hay muchísima competencia de empresas extranjeras, pero sobre todo hay mucha competencia de empresas locales que son punteras en sus sectores, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, si una empresa quiere crecer internacional, quiere crecer en China de forma orgánica, a lo mejor necesita muchísimo tiempo para poder tener ese crecimiento y el pastel o el mercado que le corresponde hasta que crezca lo suficiente ha desaparecido. Entonces, la única forma que le queda es crecer de forma inorgánica mediante fusiones y adquisiciones. Esas adquisiciones muchas veces dan lugar a lo que son empresas mixtas o joint ventures. Por otro lado, las empresas chinas sobre todo quieren un partner extranjero o una joint venture básicamente por un tema de reputación y branding. Por otro lado, quieren tener también clientes internacionales y quieren entrar en el mercado internacional en otros países, ¿no? Pero bueno, hay otra tendencia de que hay muchísimas empresas que quieren ahora mismo salir a bolsa, ¿no? Porque, bueno, quieren construir una IPO y quieren, en cierto sentido, hacerse ricos en un plazo medianamente, bueno, no muy largo, ¿no? Entonces, si observan o pueden convencer a una empresa china, extranjera, quiero decir, de constituir un joint venture y esa empresa extranjera pues inscribe o registra cierta tecnología, el valor de esa empresa pues crecería, entonces el valor a la hora de hacer la IPO también
pues sería mucho más, desde un punto de vista económico, más atractivo, ¿no? Por favor, pasar la slides. Entonces, ¿cuáles son los principales retos a la hora de constituir una joint venture? La primera cosa es que te tienes que conocer muy bien a tu pareja futura de joint venture. No solamente tienes que hacer una due diligence financiera de esa empresa, sino también tienes que ver las intenciones de esa empresa tanto a medio, corto y largo plazo con respecto a esa joint venture, ¿no? Y también hay que ver de qué sector está ahora mismo trabajando. Por ejemplo, ahora mismo desgraciadamente, hemos registrado una joint venture, o sea, ha habido una terminación del contrato de joint venture en uno de nuestros clientes, porque nuestro cliente es del sector farmacéutico y su socio chino de la joint venture era una empresa de real estate cotizada, ¿no? Entonces, tenían unas culturas de empresa bastante diferentes y habían demasiados conflictos. Al final, se decidió hacer un transfer equity agreement y se ha pasado las acciones o simplemente se han vendido las acciones de la parte extranjera a la parte china. Y creo que ha sido la mejor solución porque yo creo que dentro de poco se iban a matar, ¿no? Por otro lado, bueno, como he dicho, la due diligence es muy importante, pero no solamente la due diligence al inicio, sino también en el due diligence de quiénes son, en cierto sentido, los directores o los dueños de dicha empresa. Por ejemplo, tenemos otra empresa de real estate que ahora mismo tiene un problema gordísimo porque su socio de joint venture está acusado de un fraude fiscal bastante grande, ¿no? Y el director de esa empresa china está ahora mismo en su residencia, detención de residencia, es decir, no puede salir de su residencia porque realmente está la policía en su puerta, ¿no? Aparte, esa empresa está en concurso de acreedores esperando de que en la reestructuración haya otra empresa que quiera comprar las acciones de la empresa china, ¿no? Eso hace que tengamos un montón de reuniones con los administradores concursales de ese concurso de acreedores y también con los jueces para acelerar ese proceso y ver que se vendan esas acciones de la empresa que ahora mismo está en quiebra a otra empresa, porque si no la empresa lo que es la joint venture va a colapsar y nuestro cliente extranjero está sumamente preocupado. Bueno, para nosotros está muy bien porque tenemos un montón de reuniones y nosotros facturamos por horas, ¿no? Entonces, al final, pues es interesante, es un proyecto interesante para nosotros, ¿no? Después lo que tenemos que firmar es un precontrato, un MOU, un Memorandum of Understanding. Como bien sabéis, un MOU, porque aquí veo que hay un montón de estudiantes de Derecho, es un precontrato no vinculante, en virtud del cual se ponen los puntos básicos de lo que será al final, lo que se quiere, puntos básicos y generales, que será la base en la que se desarrollará el contrato final de joint venture, ¿no? Después tenemos que hacer un business plan. Ese business plan básicamente es una timetable temporal de cuáles serán los pasos a seguir. Tiene que ser realístico, tiene que ser realista y tiene que estar alineado con la casa madre, ¿no? Entonces, eso hace que tengamos muchísimas reuniones periódicas para saber que todo el mundo estamos en la misma página y que podamos avanzar de forma realista y bastante directa, ¿no? Por otro lado, después tenemos que hacer lo que es el contrato de joint venture o shareholders agreement, que será base al MOU, al Memorandum of Understanding que hemos firmado antes, que simplemente se desarrollará más, pero también se tendrá en cuenta otros temas, como por ejemplo, cómo será la valorización de las acciones. En el supuesto caso, pues bueno, se termina el contrato y una parte quiera vender a la otra parte las acciones. Entonces hay que valorizar esas acciones, ¿no? Por otro lado, también se verá cuáles son las razones en virtud del cual se termina el contrato de joint venture para evitar lo que llamamos el deadlock, ¿no? Por ejemplo, si al final la joint venture pues, no va bien y las partes quieren rescindir el contrato, pues o buscar otro socio, etcétera, etcétera, durante ese periodo de tiempo, ¿quién va a gestionar la joint venture, ¿no? Porque hasta que se haga el transfer equity agreement o hasta que se vendan las acciones o hasta que se busque otro socio, etcétera, etcétera, pues puede pasar semanas, meses e incluso años. Entonces, durante ese periodo de tiempo, ¿cómo se va a gestionar esa joint venture para que no colapse, ¿no? Y al final, lo que tenemos que redactar y construir es los Articles of Association, que básicamente son los estatutos de la empresa. Ahí se verá cómo se va a gestionar la empresa en base al Consejo de Administración, cuántos directores va a tener cada parte, quién va a ser el representante legal, cómo se van a elegir sus directores, y si hay algún asunto importante, cómo se va a hacer la votación, ¿no? Y bueno, esto es mi ponencia. Ante todo, pedir perdón por el tema logístico, muchas gracias. Y si tenéis alguna duda, pues al final de la presentación yo estaré encantado de
que resolverlas en cierto sentido, daros mi opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Óscar Holguín, por su ponencia. En este momento nos gustaría recordarle a todos los participantes que pueden poner sus preguntas y comentarios tanto en Facebook como en Facebook, tanto como en Zoom como en Facebook, para luego ser respondidas en el bloque de preguntas por los ponentes. Y una vez esto dicho, me gustaría dar la bienvenida al ingeniero Luis Miguel Banante, quien presentará el módulo 2 de esta ponencia. El tema es exportación de productos de bandera a China. Luis Miguel Banante es el actual gerente general de Camposol Foods Trading. Es especialista en industrias alimentarias y en gestión agrícola empresarial por la Universidad Nacional de Agraria de La Molina. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la gerencia del comercio exterior y en la gestión de negocios de productos agrícolas en distintas empresas del rubro. Con esto cedo la palabra al doctor. Muchas gracias, por favor. Perfecto. Un minuto. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ok, Sí, perfecto. sí, profesor, más bien minimizamos la ventanita de Zoom y ponemos modo presentación. Sí, ok. Perfecto. Muchas gracias por la invitación al Instituto Confucio. Feliz de colaborar con ustedes. Sí se ve la presentación en pantalla amplia, ¿no? Sí, se ve. Bueno, mi nombre es Luis Miguel Banante. Yo soy gerente general de Camposol China. Yo estoy basado en Shanghai ya cerca de 4 años. La exposición de hoy les voy a contar un poquito algunos retos, experiencias, desafíos que hemos tenido en abrir nuevos mercados y comercialización directa con foco en China. Una pequeña introducción de Camposol. La empresa fue fundada en el año 97 en Perú. Es el resultado, lo que llamamos de un sueño para transformar el desierto en un gran mar verde. Las fotos que tenemos allí, la foto de la izquierda es la costa norte, Virú, hace 23 años, y hoy esa área está sembrada de palta, como se ve a la derecha, ¿no? Esos son nuestros campos de palta, y en la parte de atrás me parece que es arándano. Camposol hoy se ha convertido en una empresa multinacional. Si bien la empresa nació en Perú, pero hoy es una empresa global. Tenemos operaciones de producción agrícola en Perú, Colombia, Uruguay, Chile y México, y operaciones de distribución en Estados Unidos, Europa y recientemente China. Tenemos clientes en más de 45 países y estamos verticalmente integrados desde cosecha, procesamiento y comercialización, básicamente con 5 productos: paltas, arándanos, uvas, mangos y mandarinas. Y esta oficina la aperturamos en el año 2017. El negocio de distribución, de importación, distribución y ventas, principalmente a clientes retail, pero también a otros canales como algunos distribuidores y mercados mayoristas, ha venido creciendo sostenidamente. Como podemos ver en la tabla de la derecha, que no sé si puedo poner un puntero aquí. Aquí a la derecha tenemos el crecimiento de la compañía desde el año 2014 hasta el año 2020. Esto es en millones de dólares en venta, un crecimiento sostenido de 31%. Esto no es fácil, hay que hacer inversiones permanentes, hay que ampliar ventanas, hay que ir a diferentes geografías. Por eso es que, como les decía antes, Camposol ya no es solo una empresa peruana, es una empresa global. El año pasado facturamos 303 millones de dólares. Nuestros clientes principales son los retailers del mundo: Costco, Walmart en Estados Unidos, Costco también está en Europa, Edeka, Lidl, ¿no? en Alemania, Aldi, Estados Unidos, Europa, Metro, Sam's, entre otros. La compañía se ha posicionado estratégicamente en los mercados más importantes. Tenemos oficinas comerciales propias. Aquí en el mapa, la primera oficina comercial que abrimos fue en Europa en el año 2009. Es una oficina de Rotterdam. Y desde esa oficina abastecemos el resto de Europa, ¿no? Incluyendo UK. Esa oficina en el año 2009 se aperturó un colega peruano,
que ya trabajaba con nosotros en Lima, fue destacado a esa oficina, llegó, a los meses mudó a su familia, y hoy en su oficina ya tiene cerca de 20 personas, y si no me equivoco, él es el único peruano. Sucedió algo similar en la oficina de Estados Unidos, que se abrió hace unos 6 años, está ubicada en Florida. Hoy esa oficina tiene también cerca de 20 personas. Y en China abrimos hace 4 años, 2017, 4 o 5 años. Igual, yo vine a Perú, me asesoré con el amigo Oscar Olguín, con Dentos, nos apoyó mucho, había que hacer mucho estudio, digamos, legal, ver dónde poner la oficina, muchos temas legales que asumíamos que eran de una manera, pero al final nos dimos cuenta que no eran como pensábamos y tuvimos que adaptarnos. En esta oficina en China, en Shanghai, somos 8 o 9 personas. Esta foto de la derecha es el equipo del año pasado. Como verán, el único latino peruano es quien habla, esto es equipo local. Y eso es muy importante, temas de idioma, de barreras culturales, que es lo que siempre se habla, en verdad, son muy importantes. Yo diría que el 60% de nuestros clientes no hablan inglés, menos español, 60-70%, así que es fundamental tener equipo local para hacer las cosas diferentes, ¿no? Por eso acá yo menciono, nos hemos posicionado en China desarrollando capacidades operativas locales de almacenaje y distribución y un mejor entendimiento del mercado. Necesitas equipo local para eso. ¿Qué hicimos cuando llegamos en el año 2017? Lo primero era entender China, ¿no? Y contratamos asesores locales y entendimos que China tiene más de 800 ciudades que están geográficamente dispersas, con diferentes perfiles demográficos y de consumidores. Y esas 800 ciudades las podemos agrupar entre 20 y 25 grupos que de alguna manera son relativamente homogéneos como para desarrollar estrategias de mercado. Por ejemplo, en el norte de China, aquí en esta zona, Harbin, Shenyang, un poquito la zona de Beijing, nuestros arándanos, a ellos les gustan los arándanos más grandes. Aceptan arándanos un poquito más ácidos que lo que quisiera recibir la gente del sur. Entonces empiezas a entender esas diferencias, ¿no? La palta también, pueden consumir palta un poquito más grande, en el sur les gusta la palta un poco más pequeña. Entonces eso es el primer entendimiento que había que tener. Entender también cuáles eran las ciudades de segundo nivel y de tercer nivel, que son las que están más hacia el centro de China, que ameritaban otra estrategia, consumen menos también. El alcance actual que tiene la compañía en China, tenemos cooperación estratégica con un par de distribuidores y tenemos nuestra fruta en más de 14 centros de distribución en todo China. Aquí este es el mapa de China. Los puntos rojos son donde nosotros tenemos fruta, casi permanentemente, sobre todo arándano y palta, en la ventana de exportación de las geografías donde sembramos, ¿no? Es decir, cubrimos gran parte del territorio chino, que es inmenso, ¿no? China en fruta fresca, como el negocio nuestro, está muy influenciado por el mercado mayorista. Explicaba hace un momento que el crecimiento de la compañía está en el canal retail, pero claro, China es una geografía diferente, única, donde hay que entender que el canal mayorista tiene una influencia mucho mayor que lo que puede suceder en Europa y en Estados Unidos. El canal mayorista acá es el que pone el precio diario. Entonces los retailers no son muy animados a hacerte un programa de un mes o de 3 meses con un precio fijo, como sucede en otras geografías. Acá les gusta negociar todas las semanas. Estas fotos es del mercado mayorista de Shanghai, el segundo más grande de China. El más grande de fruta fresca está en Guangzhou, en el sur, pero este es Shanghai, y esta es una foto prácticamente 7 de la mañana, donde el mercado opera a full capacidad. Se abren los contenedores, fruta importada, arándanos, paltas, cerezas, piñas, etc. Bien, pero nuestro objetivo era llegar a los retailers, ¿no? Como les explicaba, hacer una venta directa. Entonces,
Cuando llegamos a China y el negocio que Camposol tenía desde prácticamente el año 2008, 2009, que se empezó a mandar fruta a China, era un negocio muy tradicional, donde aquí Camposol como exportador le enviaba la fruta a un operador o le enviaba la fruta a un distribuidor, y este distribuidor quizás le enviaba al mercado mayorista, o nosotros se le enviábamos directo al mayorista, o el operador al mayorista, y el mayorista se le enviaba a un segundo mayorista, y se dan cuenta, es una distribución que pasa por muchas manos, y termina en los wet markets, que son las placitas, como los conocemos nosotros, pequeñas tiendas, tiendas de fruta local, y termina también en las grandes superficies de distribución, ¿no? Los grandes supermercados. Lo que nosotros hicimos al abrir oficina en China y desarrollar nuestras capacidades de distribución fue irnos por esta vía, acá de la izquierda. El exportador, Camposol, se convierte en importador también, porque nosotros somos ahora los importadores de nuestra fruta aquí en China, en diversos puertos, y nos evitamos pasar por todas estas manos. Desintermediación es la palabra clave acá, llegar más directo al consumidor final, al cliente final, no al consumidor. Camposol, a raíz de este desarrollo y de capacidades logísticas y de distribución, nos hemos podido convertir en proveedores estratégicos de ciertos retailers importantes, como acá les quiero mostrar un ejemplo de esta cadena de supermercados que se llama Gema Fresh, pertenece al grupo Alibaba. En paltas nos hemos posicionado muy bien con ellos. Gema tiene 250 tiendas más o menos en China y van creciendo, es relativamente joven, tendrán 4 años en China, pero es quien marca la tendencia. Todos miran lo que ellos hacen y ellos desarrollaron un modelo que se llama O2O, algunos le llaman online to offline, otros offline to online, pero al final es una multicanal. Uno puede ir a comprar a las tiendas directamente o puedes pedir desde tu casa y te reparten la fruta en 30 minutos. Nuestra fruta fresca, por ejemplo, más del 70% de las ventas en esas tiendas son por pedidos por online, ¿no? Por el teléfono. Ellos dicen, yo soy la refrigeradora de tu casa. Ese es un poco su eslogan, ¿no? Si tú quieres comer un trozo de carne fresca para ponerlo a la parrilla, o te provoca comer fruta fresca o unos cangrejos, como se ven acá en la foto, lo pides y en 30 minutos lo tienes en tu casa. Y todo esto, por ejemplo, estos seafood, estos cangrejos, camarones, te llegan vivos. Les voy a mostrar un video de 2-3 minutos que creo que los va a ilustrar mucho sobre estas tiendas. Me gustaría que lo vean. It's not every day that you see Jack Ma at the grocery store. That's because this isn't just any grocery store. This is He Ma Supermarket, and it's Alibaba's entry into what the company calls new retail. I'm at a He Ma Supermarket in Shanghai. This was the first of what are now 13 locations in China, and it's been open for 18 months. For Alibaba, this is the best example yet of the merger of online and offline shopping. He Ma uses technology and data to provide a seamless and more efficient shopping experience for consumers. For starters, everything at He Ma is powered by mobile. You download the app, and then you use your phone to shop. For example, He Ma is all about fresh foods from all over the world. But how would you know? Everything in the store has a barcode. You use the app to scan the code, and you get a ton of great information about the product. He Ma will even make recommendations of similar products based on what you have in your hands. These are exactly the Washington cherries that I was looking for. This is perfect. One of the biggest attractions in He Ma is its seafood section. That's because in China, there's a long tradition of hand-picking the freshest seafood for consumption. And at He Ma, that means you don't even have to wait until you get home to eat. You can have it cooked for you right here in the store, just like Jack Ma did.
this is our first time coming here after work. The place is quite big, clean, and bright. And we pick the food together, and then we eat it together. The food here, the seafood, the mushrooms, they are fresh and they're delicious, and we enjoy the time. Yeah. Now, for all the convenience of shopping in person at a Hema supermarket, some of the best innovations were delivered online. See, these stores also serve as fulfillment centers. Customers place orders through the app, and then workers run around the store collecting items for delivery. Each store serves a radius of about 3 kilometers, about 1.5 miles, and they can serve thousands of orders a day, each within 30 minutes. Here's how it works. Each employee has a scanner and a delivery bag with a unique barcode on it. That barcode corresponds with a specific order. After they finish packing their orders, they drop the bags off here. When I'm ready to check out, I use the Hema app, which is linked to my Alipay account. Hema is also a membership club. If I join, the app remembers all of my purchases so it can personalize and improve my shopping experience the next time around. I can't wait to see how they try to entice me back here. But honestly, I don't think it's going to be too hard. Bueno, es un video muy interesante, siempre me gusta mostrarlo. ¿Ven mi pantalla nuevamente? ¿La presentación? Sí, se ve la presentación. Voy a continuar. Otras de las cosas que vimos acá cuando abríamos la oficina fue descubrir una de esas oportunidades eran los mercados más segundo nivel. Hay que detener el video. Profesor, hay que detener el video. Hay que, su video parece que se está reproduciendo. Hay que detener en el navegador. Ahora está en silencio. Ok, ¿volvimos? Sí, adelante, profesor. Ok, perfecto. Gracias. Les explicaba, otros de los temas que tuvimos que abordar cuando llegamos a China fue entender los mercados de segundo nivel. Mercados de segundo nivel son las ciudades del interior que usualmente se abastecen de los mercados principales. Los mercados principales en el negocio nuestro en fruta son dos. Acá en el sur de China, que esto es Guangzhou, y esto es Shanghai. De estos grandes mercados se abastecen los mercados secundarios. ¿Qué hicimos? Empezar a viajar, a identificar clientes adecuados en estas ciudades del interior para nuevamente desintermediar. Uno lo que quiere es llegar al comprador final de una manera que la fruta pase por la menor cantidad de manos posibles. Y estas son ciudades y provincias inmensas, por ejemplo, Suzhou, que es en la provincia de Henan, son 95 millones de personas, Nanjing son 78, y así sucesivamente. Entonces son ciudades tremendamente grandes que te pueden absorber muy buenos volúmenes de fruta. Otra de las de los challenges que tuvimos fue entender las preferencias de los consumidores, ¿no? Cuando empezamos a mandar arándanos a China, pues los mandábamos de la misma manera que los mandábamos a Estados Unidos, donde el cliente está muy acostumbrado a consumir arándanos y podía recibir en un paquete fruta de diferentes tamaños, como se ve aquí en la foto. Y eso al inicio en China no lo entendían y empezamos a tener ciertos problemas. Y esto nos llevó a tener que reformular el producto totalmente. Esta foto siguiente, este es el producto hoy día. Un producto con muchas mejores características externas de visión, un tamaño mucho más homogéneo, más grande también. Y tuvimos que ponerle ciertas características como este sticker que pongo aquí abajo, handpack, empacado a mano. Esto va escrito en cada cajita que enviamos y también el tamaño, ¿no? Para hacerles ver que es grande. Entonces estas características las entendimos ya en la vivencia, ¿no? De estando acá.
Le voy a hablar un poquito del canal online, que es, tanto se habla en China. Hay una dinámica de adaptación y cambio muy veloz acá. Lo usual es hablar de Alibaba y JD.com. Algunos de ustedes están familiarizados más que todo con el primero, pero el segundo, JD, también es muy potente en China. Pero hoy día en fruta fresca ya no están solo ellos, ha surgido competencia. Plataformas como Dingdong, Miss Fresh, Meituan se han convertido en jugadores relevantes en lo que es alimentación. En ciudades de Tier 1, Shanghai, Beijing y la zona de Guangzhou, Shenzhen, y en ciertas ciudades grandes de Tier 1, como las que les mostré en el mapa anterior, el modelo de online-offline se ha adaptado muy bien, es el referente GEMA, el video que vieron. Y en demás ciudades más pequeñas, Tier 2, Tier 3, lo que viene tomando mucha relevancia es el community purchase, ¿no? Son grupos de compra con algunos líderes, y Pinduoduo es líder en este segmento. Aquí podríamos hablar horas, pero bueno, no es materia de esta presentación. Para ir finalizando, tengo 3-4 láminas más. Un poquito contarles lo que hemos hecho aquí nosotros en los retailers, en los supermercados chinos. Hacemos promoción de nuestra marca. Esto es el año pasado con arándano. Esto es una cadena de China Olé. Esta foto de abajo es en Sam's, China. Todas estas cajitas verdes son paltas peruanas de Camposol. El izquierdo es arándano. Estos arándanos con unos lazos fueron preparados para una festividad especial. En China todo entra por los ojos. La fruta tiene esas características, tiene que ser bonita, si no, no la comen. Estas son más promociones. Esto, si no me equivoco, es Carrefour, aquí en China, o Walmart. Y lo que hemos hecho también este año, como primera acción de acciones de marketing como industria, a través de ProHAS. ProHAS es la Asociación de Productores de Palta HAS de Perú. Pusimos fondos, hemos hecho inversión conjunta de industria aquí en China este año por primera vez, donde hemos hecho actividades en tiendas promocionando Avocados from Perú. No promocionamos la marca Camposol ni ninguna marca, promocionamos Avocados de Perú. Ha sido una campaña de cerca de 2 meses y medio que justo acaba de terminar en los principales supermercados chinos. Y también, lo más importante, ha sido campañas de social media con diversos influencers chinos. Les voy a poner acá un pequeño video, muy chiquito. Esto es en chino, pero se van a dar una idea de cómo promocionan la palta acá. 现在可是牛油果火爆上市的时候，怎么能错过它呢？秘鲁牛油果，牛油果不仅营养多多，吃法呢也很多。牛油果切好，加入香蕉，就可以做一杯好喝的奶昔。把切好的牛油果淋上酱油，搭配上芥末，吃起来呢真的是不一样的口感呢。牛油果的吃法你学会了吗？ ¿No? Y finalmente, 现在可是牛， nosotros 现在 también hemos hecho colaboración directa con retailers. Te piden mucho apoyo de marketing, cuesta dinero. Y acá, como parte final de mi presentación, esta es la última parte, el último slide, lo voy a dejar con un pequeño video de 2 minutos también de algo especial que hicimos para este supermercado GEMA de Alibaba, y en colaboración con la embajada peruana en Beijing, con el embajador. Ahí él dio unas palabras y ha sido un video que fue muy apreciado por el retailer. Acá los dejo y con esto yo termino mi presentación. Camposol cuenta con más de 4.600 hectáreas de palta, cuidadosamente distribuidas entre Colombia y Perú. Sus productos viajan desde Sudamérica hasta más de 40 países en todo el mundo. Junto a nuestro aliado Dole, garantizamos que se mantengan frescos y bien cuidados. Para que los lleves a tu mesa y disfrutes con tu familia de todos sus beneficios. ¿Por qué las paltas son buenas para ti? Te ofrecen cerca de 20 vitaminas y minerales.
son una excelente fuente de vitamina B, que ayuda a combatir enfermedades e infecciones. Y contienen fibra que te ayuda a sentirte lleno por más tiempo. No solo saben bien, sino que te hacen bien. Among the non-traditional Peruvian exports, avocado is one of the most important agro-industrial fruits. Exporting more than 400,000 tons of avocado in 2020, Peru has become the second world exporter, reaching 34 international markets. Nowadays, Peruvian avocado is well positioned among the permanent products consumed by the Chinese people, thanks to its high quality, nutrition, and a good distribution channel like Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Luis Miguel Banante, por su presentación. A través de esta presentación nos ha permitido comprender un poco más el mercado chino en relación a la agroexportación. Esta experiencia de asumir el reto en la sede de Camposol en China nos permite entender un poco más y saber lo que implica la experiencia de iniciar este tipo de trabajo en China y lo que es vital, ¿no? para poder comprender un poco más de este rubro de trabajo. Como mencionó el ingeniero Banante, el ingresar en un mercado como la República China, que tiene una extensión geográfica sumamente amplia y diversa, necesariamente implica para las personas una diversificación en los requerimientos hacia los productos de agroexportación que finalmente buscan llevar hacia el país. Con esto pasaríamos al bloque de preguntas. En este momento vamos a mencionar algunas de las preguntas hechas por los participantes en el chat de Facebook y de Zoom. Esta primera pregunta sería para el doctor Oscar Holguín. La pregunta dice: ¿cuáles son los principales problemas para el establecimiento de inversiones en China por parte de empresarios latinoamericanos? Básicamente, el primer problema es el tema de la inversión. Mucha gente piensa que venir a China continental puede ser incluso barato, pero al final, si la empresa, depende claro de qué tipo de inversión, si la empresa no tiene, digamos, un business plan en virtud del cual ya han decidido desde la empresa madre en venir a China, es muy difícil de que al final todo lo que es la implementación de la inversión o la constitución de una entidad legal aquí en China se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, no solamente tiene que haber un deseo particular de la empresa madre de saber de que entrar en China es algo vital para el proyecto de expansión de dicha empresa, ¿no? Después están los temas, desde un punto de vista burocrático, pues la verdad que esto se ha acelerado bastante. Antes, hace muchísimos años, pues para constituir una WFI, que es una Wholly Foreign Enterprise, una sociedad capitalista, pues se tardaba incluso meses, básicamente porque tenías que, todo proceso y todo filling de documentación en el registro mercantil chino suponía un quebradero de cabeza porque tenías que explicar paso por paso. Ahora es mucho más directo porque se hace todo online, se hace el filling primero y las autoridades, sobre todo el registro mercantil chino, pues verá si realmente esa empresa extranjera puede invertir en ese sector o no. Es bastante directo, ¿no? Por otro lado, el tema de cultural es un gran reto. Sobre todo lo que es el principal problema de las empresas extranjeras en China es cómo retener al talento de los trabajadores. Es decir, aquí hay mucha competencia entre empresas, ¿no? Y ahora mismo lo que es la mano de obra es mucho más cara que antes, ¿no? Las nuevas generaciones chinas están muy bien preparadas. Por ejemplo, en nuestro despacho tenemos un gran problema en ese sentido. Tenemos gente joven que tiene másters en Harvard, en Yale, Stanford, que han hecho la carrera aquí en China continental, pero después se hacen hacer un máster. Después tienen unas expectativas salariales muy altas y por eso también se hacen diversos trainings, etcétera, para hacerles ver a las nuevas generaciones
de que realmente es importante quedarse en nuestro despacho y que tienen futuro, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que es la retención de talento es bastante peliagudo, dado la competición y las expectativas salariales, porque China ya no es un mercado con mano de obra barata, ¿no? Además, todo lo que son las nuevas empresas chinas ya no es, por supuesto sigue siendo la fábrica del mundo, pero las nuevas tendencias es hacer productos con bastante valor añadido, ¿no? Entonces, eso supone de que las nuevas generaciones tienen que estar mucho más preparadas. Lo que es la retención de talento es sumamente difícil y es también un quebradero de cabeza en China continental. No sé si eso puede dar la respuesta a esta persona, pero bueno, ahí lo dejo como los 3 principales puntos que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en China continental. Sí, muchas gracias, doctor Óscar Holguín, por su respuesta, muy ilustradora. La segunda pregunta es para el ingeniero Luis Miguel Banante. La pregunta dice, ¿cuáles son las principales ventajas competitivas del Perú histórico en agroexportación y ahora en el marco de la pospandemia? Perfecto. Esta pregunta hay que abordarla desde un aspecto de, yo diría, de estacionalidad. Una empresa como la nuestra, posicionada en China y con los objetivos que tenemos de ir hacia los retailers, necesita ser un jugador permanente. Perú, por ejemplo, nos da paltas de mayo a septiembre. Y yo voy al retailer y le digo, te abastezco de mayo a septiembre. ¿Y qué pasa con el resto del año? Lo abandono. Entonces, hoy es por eso que nosotros nos hemos convertido en una compañía global. Perú nos da fruta en ciertos meses del año y complementamos con Colombia para la siguiente etapa. Decir que Perú, con sus ventajas competitivas, es sólido, es fuerte, yo creo que ya no es suficiente en el mercado global actual. Por eso es que la estrategia es de ampliar y coger fruta de diferentes geografías, ¿no? Incluso si hablamos de palta, por ejemplo, es Perú, viene palta colombiana, ahora viene palta mexicana y viene palta local. Por ahí veía en algunas de las preguntas del chat sobre palta local. Evidentemente hay palta local que está en una etapa incipiente, enero, febrero sobre todo, ¿no? Es una fruta que en el corto plazo, en el mediano plazo va a ser una fruta de gran calidad, porque la fruta local, bien manejada, bien cosechada, es superior a la fruta importada, que viene de tan lejos. Una palta local la puedes cosechar con una materia seca, un porcentaje de aceite relativamente alto y va a tener un mucho mejor sabor que la fruta que viaja desde grandes distancias, ¿no? México, Colombia, Perú. Muchas gracias, ingeniero Banante, por su respuesta. Ahora pasaríamos a una segunda pregunta para el doctor Óscar Holguín sobre cuáles serían los sectores en donde el gobierno peruano debería incentivar las inversiones chinas en el contexto post-pandemia. Bueno, desde mi punto de vista, pues yo creo que se está haciendo una gran labor en tema del gran productor que es Perú, que es el gran productor agroindustrial. Por ejemplo, no solamente Camposol, que ya ha hecho un gran trabajo y es el abanderado, ¿no?, como empresa peruana aquí en China continental, sino existe una serie de empresas no tan grandes como Camposol que están haciendo también un buen trabajo, ¿no? No solamente vendiendo paltas, sino también palta y blueberry, sino también todo lo que es el tema de otros productos, ¿no? El Perú, al final, pues debe abastecer China en todo el tema agroindustrial. También hay una cierta tendencia, y en eso también tenemos que hablar, como Camposol también, dentro del grupo Camposol, pues el tema de los shrimp, no sé cómo se dice en español, el tema de los langostinos, ¿no? O sea, que ahora mismo también hay una gran producción en Perú y creo que todo lo que es el tema seafood tendría que estar bastante más promocionado en China continental. Hay que decir que hay otros países que también están haciendo una gran labor. En este sentido también tenemos como referencia a Chile, que realmente está, pues tiene una gran promoción de sus productos aquí en China. Pero tengo que decir que los productos peruanos no tienen nada que envidiar a los productos chilenos y yo creo que sí, en un cierto sentido, todas las empresas hacen un frente común para colaborar entre ellas y promocionar
que ya lo ha hecho ahora mismo, como me ha comentado Luis Miguel, con el tema del avocado Hass, avocado de Perú. Es una buena labor y creo que esa guía de promoción tiene que seguir, no solamente con el producto estrella, que es el avocado, sino con otras líneas de producto. Después, el tema textil creo que tendría que darle mayor relevancia, ¿no? Porque realmente Perú es un gran productor de algodón, pero bueno, tampoco hemos visto muchas empresas, ¿no?, que hayan venido. El tema es que no muchas empresas peruanas se atreven a entrar al mercado chino, básicamente porque casi todas las empresas peruanas pues, se focalizan más en el vecino de Estados Unidos para poder colocar sus productos, y China sigue siendo un poquito, ya no tan lejano, pero tampoco no es un mercado cercano, ¿no? Entonces, como he dicho antes, para poder entrar en China tiene que estar dentro del business plan de la empresa global, ¿no? Es decir, oye, para nosotros China es un mercado importante y vamos a poner los medios suficientes para entrar en dicho mercado. Porque hay que decir que China no es un mercado barato y, por ejemplo, constituir una empresa, por supuesto, tiene una serie, pero ahora mismo, por decirlo de alguna forma, Shanghai es la ciudad más cara del mundo. Quiere decir que la clase media y el consumo que se da en el país asiático es bastante grande y los costes se han subido. Entonces, si la empresa no tiene esa intención real de atacar este mercado y poner todos los medios, pues será muy difícil, ¿no? Pero, por supuesto, Perú tiene un montón de productos que ofrecer. También hablaría un poquito más del sector minero, que también somos una gran potencia y en Perú. Así como otros países pues, han puesto sedes importantes. Por ejemplo, lo digo porque Chile es lo más cercano. Aquí es la empresa Codelco y otros, Antofagasta, también son clientes, muchas de esas empresas son clientes de nuestro despacho. Pues estamos viendo de que sí que están poniendo una cierta inversión y están implementando ayudas del gobierno para entrar en el mercado asiático. Por otro lado, también hay que decir de que Perú ha firmado el convenio de libre comercio con China y yo creo que no se está explotando del todo ese convenio, ¿no? En cambio, otros países sí que lo están haciendo. Pues bueno, esa es la respuesta y básicamente es eso. Muchas gracias, doctor Oscar Holguín, por su respuesta. Es cierto que este tema de la promoción por parte del gobierno es vital para que se logre aumentar esas inversiones en el país asiático que es China. Una siguiente pregunta para el ingeniero Luis Miguel Vanante es si, además del idioma, ¿cuál considera serían las barreras más grandes para exportar a China? Bueno, hoy hay un problema grave de supply chain, ¿no? Los tránsitos son extremadamente largos. Quizás para hablar de lo que sucede hoy, ese es el gran problema en este momento. Por ejemplo, en los últimos 3 meses que esto se ha puesto terrible, con demoras en puerto de origen, demoras en los tránsitos de las navieras, ¿no? La fruta acá principalmente viene por barco, y demoras en los puertos chinos, entre que yo cosecho y la fruta me llega a mis manos, ¿no? Y que abro el contenedor, pasan 7 semanas. Antes del COVID, esto era 4 semanas, máximo 5. Entonces, esas 2 semanas extra nos crean un reto tremendo de cómo mantener la fruta fresca. Nuestra fruta, la compañía tiene más de 20 años en el negocio, sabemos cómo manejar, sabemos cómo cultivar la fruta, nos llega en buenas condiciones, pero yo acá veo mucha fruta peruana que no llega bien, porque evidentemente tienen los mismos problemas que nos pasa a nosotros con las navieras, ¿no? Ese es el gran reto hoy por hoy. Y un segundo reto, probablemente más a mediano plazo para, yo creo, cualquier empresa que quiere crecer en este segmento, es cómo posicionarse como un jugador, no solo para una ventana, ¿no? Como la peruana, sino tener un abastecimiento más completo, ¿no? Durante prácticamente todo el año, si no es todo el año. Muchísimas gracias, doctor Vanante, por su respuesta. Una siguiente pregunta para el doctor Oscar Holguín es en torno a los métodos de solución de controversias. La pregunta es, ¿cuál es el método de solución de controversias más usado en las disputas comerciales entre China y Perú?
en dónde se llevan y bajo qué marco normativo. A ver, yo creo que está hablando del Conflict Resolution Provision, que en diferentes contratos, que es la provisión, es decir, el artículo de mediación de controversias entre las partes. Por supuesto, ese es el artículo, uno de los artículos más importantes que tenemos que ver, cómo se van a solucionar las controversias. Entonces, puedes elegir entre una corte total civil china o puedes elegir arbitraje, ¿no? Cabe destacar, primero, y es muy importante, que muchas de las empresas lo que hace es poner las cortes de su país de origen a la hora de lidiar con este tipo de conflictos. Por ejemplo, si hay algún tipo de conflicto entre las partes, un contrato de una empresa de Barcelona y una empresa china, pues se ponen las cortes de Barcelona para lidiar esos conflictos, ¿no? Y jurisdicción de Barcelona. Eso puede ser positivo y negativo. En el sentido de que es positivo, por supuesto, tiene un mayor control a la hora de entender cuáles son la sentencia de los jueces allí en Barcelona, pero es negativo porque cabe destacar que China, la mayoría de las empresas chinas no tienen activos fuera de sus fronteras, ¿no? Entonces, seguramente que esa empresa no tiene activos en Barcelona. Lo que vas a tener, por ejemplo, tendrás una sentencia a tu favor en Barcelona, pero esa sentencia se tiene que ejecutar en China. Si no hay un tratado entre las dos empresas de reconocimiento y ejecución de sentencias en extranjero, por ejemplo, entre España y China, será muy difícil, ¿no?, que se ejecute esa sentencia. Tendrás una sentencia a tu favor, pero al final lo que quieres es ejecutar esa sentencia y que realmente se te devuelva el dinero, ¿no? Entonces hay que ver y analizar caso por caso cuál es la jurisdicción y qué cortes se tienen que mediar, ¿no? Por otro lado está el tema del arbitraje. Aquí ahora mismo en China continental hay muchos cortes arbitrales. Está el Shanghai International Arbitration Court, está el CIETAC, etcétera. Después están las más internacionales, como pueden ser las de Hong Kong, las de Singapur, que se usan bastante. Tened en cuenta de que China forma parte del Convenio de Nueva York, y eso quiere decir que reconoce lo que son y ejecuta los laudos arbitrales, ¿no? Desde mi parte, pues bueno, yo acabo de ser elegido árbitro de la Shanghai International Arbitration Center, entonces tengo bastante experiencia en tema de arbitrajes internacionales. La gran diferencia entre un arbitraje y una corte civil, básicamente de que en la corte civil pues hay jueces y en el cual la corte decide qué juez te va a tocar, pero por otro lado el arbitraje pues tienes árbitros, ¿no? Normalmente tienes 3 árbitros. Un árbitro elige la parte demandante, el otro árbitro lo elige la parte demandada y el árbitro que realmente es jefe o la cabeza de ese grupo pues lo eligen las 2 partes. Los árbitros normalmente se especifica porque en principio tendrían que tener conocimiento especializado en ese sector y por eso se elige dentro de lo que es la lista de árbitros, ¿no? Normalmente son bastante más rápidos lo que es un laudo arbitral y entonces, claro, el laudo arbitral en principio tendría que ser mucho más rápido en tiempo para que los árbitros puedan emitir ese laudo, ¿no? Desde mi punto de vista, antes de ser árbitro, a decir verdad, he estado en 5 o 6 arbitrajes aquí en China continental, pero casi nunca hemos llegado al laudo arbitral. ¿Por qué? Porque hemos intentado siempre llegar a un acuerdo entre hearings. Una de las grandes razones es porque los arbitrajes, aunque son más rápidos, son bastante más caros. Eso quiere decir de que, por ejemplo, en la corte de CIETAC, en el arbitraje de CIETAC aquí en China continental, tienes que depositar ex ante un depósito que tiene que cubrir los costes del arbitraje más el coste de lo que es el pago de nosotros los árbitros, ¿no? Entonces, claro, al final supone un precio muy elevado. Por otra parte, los árbitros tienen la tendencia a pedir un montón de pruebas. Me acuerdo un arbitraje que tuvimos entre una empresa muy grande de energías renovables contra su socio de joint venture. Me acuerdo que el árbitro pidió, para poder emitir su laudo arbitral, en uno de los hearings pidió un estudio en un laboratorio especializado a la hora de, porque en este caso una empresa de energía renovable de wind farm, es decir, de molinos de viento, pidió un estudio con un laboratorio en virtud del cual tenía que medir cuál es la reacción del viento a la hora de pasar con el blade, con la navaja del molino, ¿no? Ese estudio valía muchísimo más que todo el arbitraje en conjunto.
Entonces, claro, al final las partes dicen, oye, voy a pagar más el estudio que no el arbitraje. Eso obliga a las partes a negociar y llegar a un acuerdo, ¿no? Porque es bastante caro, ¿no? Y por eso al final, pues mira, las partes se vieron obligadas a llegar a un acuerdo entre hearings, ¿vale? Y pudimos, bueno, resolver el caso, ¿no? Todo lo que es el proceso en sí. ¿Cuál elegiría yo? Depende del caso, ¿no? O sea, si realmente lo que es una... La gente dice, oye, es que las cortes chinas no suelen solamente dar la razón a la parte china y no, la verdad que siempre tienes las de perder. Eso no es del todo de verdad. O sea, está claro que, por ejemplo, si eliges una corte en Urumqi, o sea, es muy probable que en el centro de China es muy probable que esa corte no tenga experiencia en conocer casos de elementos de extranjería. Pero, por ejemplo, si eliges una corte civil dentro de Shanghai, Guangzhou o Beijing, pues claro, están acostumbrados a lidiar con este tipo de procesos, ¿no? Con elementos de extranjería, y muchas veces hemos ganado, o sea, en un proceso civil normal en la corte china. Sí que es verdad que las indemnizaciones que ponen los jueces aquí en China son bastante más bajas que lo que suele haber en sus sentencias, que lo que puede haber, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Pero eso es otro tema que a lo mejor podríamos hacer otra ponencia, porque es muy largo el tema de remisión de conflictos aquí en China continental. Muchas gracias, doctor Oscar Hollín. Sí, definitivamente el tema de solución de controversias es todo un tema para un seminario adicional. Pero muchas gracias por su respuesta, fue muy clarificadora. La siguiente pregunta es para el doctor Luis Miguel Banante. La pregunta dice, ¿es posible que el CPTPP altere el flujo comercial peruano hacia China y otros países asiáticos tomen mayor protagonismo como destino de exportaciones peruanas? ¿La pregunta se refiere al tema aranceles o podrían especificar un poquito más la pregunta? No sé si es posible. O contestar en todo caso es, volviendo a tratados, si está relacionado a los tratados de libre comercio, la gran ventaja que tenemos versus nuestros vecinos, Chile o México, que llegan con los productos con arancel, es eso, ¿no? Los sobrecostos que tenemos de ciencias en Perú, los podemos afrontar un poco con esta excepción de aranceles. La ventaja viene por ahí. No sé si la pregunta viene en ese sentido, porque es bastante amplio. Sí, doctor. Me parece que la respuesta sí va por lo que usted acaba de comentar. Si no, también podríamos proceder a una siguiente pregunta. La pregunta va sobre qué diferencia en el sabor de la palta arándano peruano con respecto al chino. Una persona o empresa puede tomar empresa de algo si fuera positivo, y si fuera positiva la respuesta, ¿cuánto tiempo demoraría su constitución? Ok, yo contesto a la primera parte y la segunda creo que es con el doctor Hollín. De acuerdo. Sí, hablemos de palta. Una palta peruana, una palta china, va a estar básicamente medida por el de aceite, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de temas técnicos. Para que la palta pueda viajar los usuales 30 días y hoy día los más comunes 50, 60 días, uno tiene que cosecharla con 21, 22% de porcentaje de aceite. La palta que comemos en Perú, esa palta debe tener, para darles una idea, 30% de aceite o más. Pero nosotros la cosechamos en Perú con 21,5, 22, para exportarla a destinos asiáticos de distancia clara. Cuando uno prueba una palta de 22% de aceite y una de 30%, hay diferencias. La palta de 30 es más cremosa. Pero si nosotros pues exportamos una palta de 30% de aceite a China, con 50, 60 días de tránsito, cuando yo la reciba, esa palta va a estar prácticamente puré, como así. Entonces, yendo a la pregunta, cuando uno tiene una palta local, la palta local puede ser cosechada con esos 30% de aceite y estar en el mercado en 2 o 3 días. El mercado lo permite. Entonces, vas a tener un impacto sobreviviente. Sucede que en China también todavía,
cada vez menos, pero todavía se sostiene la fruta importada es muy apreciada, ¿no? El chino cree que, el consumidor chino cree que las frutas locales pueden estar afectadas por temas de pesticidas, de algún mal manejo sanitario, entonces muchas veces prefieren comprar fruta importada, ¿no? Sin embargo, eso cada vez va menos, es una ventaja que los importadores o los que manejamos fruta importada tenemos en China, pero que viene disminuyendo esa ventaja porque hay fruta de muy buena calidad. Muchas gracias, doctor Luis Miguel Banante. No sé si la segunda parte de la pregunta la podría contestar el doctor Oscar Holguín sobre... Sí. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, claro que sí. La pregunta iba, bueno, la primera parte la respondió el doctor Banante sobre qué diferencia en sabor de palta arándano peruano con respecto al chino. Y la segunda parte de la pregunta es si esta empresa se forma y si se da esta empresa, ¿cuánto tiempo demoraría su constitución? Bueno, la verdad, como he dicho antes en mi presentación, una WUFI, supongo que está hablando de este tipo de empresa, que es una WUFI es una Wholly Foreign Owned Enterprise. Eso quiere decir que el principal inversor es extranjero, el inversor es... Antes era bastante más lento, tardabas entre 2-3 meses. Como he dicho antes, el tema es de que la parte, o sea, que todo lo que los puntos que tiene que hacer la casa madre se hagan en tiempo y forma, sobre todo el tema de legalizaciones de documentos, porque se tienen que registrar de forma original aquí en China continental, se tardaba bastante más tiempo. Ahora, como está haciendo todo un poquito más online, porque aquí hay una digitalización enorme incluso en las administraciones, yo creo que más o menos en un mes, si todo se hace en tiempo y forma. Como he dicho antes, todo depende también de que los pasos en la casa madre se hagan de forma diligente y bastante directa, ¿no? Yo creo que en un mes más o menos se puede constituir una entidad legal, una WUFI, una Wholly Foreign Enterprise aquí en China continental. Muchas gracias por su respuesta, doctor Holguín. La siguiente pregunta para usted sería sobre si una empresa peruana puede crear filiales en China y qué requisitos debería cumplir. ¿A qué se refiere a filiales exactamente? Porque objetivamente también podemos entender de que, por ejemplo, Camposol, en cierto sentido, es una filial china aquí en China continental. Por ejemplo, ¿no? O sea, cuando se quiere decir filiales, ¿qué es ¿a qué se refiere exactamente? Sí, yo también al leer la pregunta entiendo que se refiere a sedes de una empresa peruana dentro de China. Sí, sin ningún tipo de problema. Ahí tenemos aquí a Camposol un gran ejemplo de que se puede constituir empresas filiales, entre comillas, en otros países. En China sí que es verdad que, como he comentado antes en mi ponencia, no hay muchas empresas peruanas que hayan constituido filiales en China continental. Podemos ser ejemplo de Camposol, Intercorp, también tiene una filial. Después hay una empresa farmacéutica que se llama Elender, que también ha constituido su filial aquí en China continental. Pero bueno, y hay muchas empresas que están intentando, está dentro de su business plan, constituir una filial a medio plazo. Pero ciertas de esas empresas todavía están esperando y están tardando en su constitución, ¿no? Y claro, por supuesto que pueden constituir filiales sin ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de traba para ese sentido. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Oscar Holguín. La siguiente pregunta sería para el doctor Luis Miguel Banante sobre cuáles son los retos en la tecnología e innovación en la producción de la palta. En fruta fresca los grandes retos, yo creo que son shelf life, uno, lo que expliqué anteriormente del tema de supply chain. Y el segundo reto, que quizás no va tan, bueno, en parte sí, de tecnología, es, por ejemplo, en frutas como la
arándano, tema de desarrollo vegetal, ¿no? Arándano es un cultivo que ha desarrollado con genética, y hay variedades muy buenas, muy grandes, pero bastante genética. Entonces, hoy la tendencia también está desarrollada sus habilidades haciendo desarrollos agrícolas. En parte es diferente, en parte la falta fácil, ahí preguntando el reto de ser supply chain, la larga cadena de abastecimiento. Muchas gracias por su respuesta. También otra pregunta que se ha mencionado en el chat para usted sería sobre si a partir del buen desempeño que ha dado Camposol en China, se han abierto mayores puertas para la agroexportación con este país. Bueno, esto es un tema ya muy particular de cada empresa, qué tanto quiera apostar por China, ¿no? La fruta peruana podría decir que tiene un nombre en China. La fruta chilena, por ejemplo, está muy bien. Nosotros, ¿no? Como Perú, como país, no estamos con el nivel de Chile, porque Chile ha hecho mucha inversión, marketing acá de millones de dólares. Perú ha hecho lo único que hemos hecho hasta el momento, que hace investigación de projas, pero como posicionamiento de fruta, yo creo que sobre todo con el arándano, desde el año pasado ha llegado arándano, vamos a ver este año cómo performa con estos tiempos de tránsito larguísimos, pero se está haciendo un nombre, es lo que podría decir. Pero más allá de eso, ya depende de cada empresa, tanto quiera negocio en esta geografía o priorizar mejor Estados Unidos, que es más cerca, más fácil, o Europa. Profesor, no sé si podría acercar un poquito más al micrófono porque está interfiriendo el audio. De acuerdo, con esa última respuesta, muchas gracias, doctor Banante. Terminaríamos el bloque de preguntas. Muchísimas gracias a ambos ponentes, tanto por las respuestas como por su presentación, su experiencia y conocimiento tanto técnico como académico que han podido compartir en esta hora y media del seminario ha sido muy ilustrativa y enriquecedora para todos los presentes, estoy segura. En ese sentido, esperamos tal vez en un futuro contar nuevamente con su participación en otras ponencias, con otras temáticas también. Muchas gracias. Ahora le paso la palabra a nuestra coordinadora general del SECH Derecho, Romina Tongsan, para que pueda brindar las palabras de despedida y cierre del seminario. Sí, muchas gracias. Me ven bien, ¿no? Ah, sí, ya. Ok, sí, bueno, luego de esta ponencia tan enriquecedora para todos nosotros, excelentes ponentes y excelentes presentaciones, hemos podido conocer inclusive un poco más la práctica, la realidad de cómo se llevan estas negociaciones Perú-China. Y sobre todo en un ámbito tan peruano que es el tema de los productos de bandera y la cultura del consumo, de comer estos productos y cómo cambia inclusive o cómo se combinan las culturas y las dinámicas entre la producción de frutas peruanas y cómo consume el mercado chino, así como lo ha señalado el doctor Holguín y lo ha señalado el ingeniero Banantes. Así que para nosotros es algo muy bonito estar escuchando, atendiendo toda la información de una manera tan dinámica como ha sido ahora. Y agradecemos bastante su tiempo, agradecemos bastante su disponibilidad y su apoyo, su atención para con nosotros y para los asistentes el día de hoy. Por ello queremos agradecerles
en nombre del del Círculo de Estudios Chinos, sección Derecho, a los ponentes por haber participado el día de hoy, a todos los asistentes presentes, al grupo de organizadores que nos han apoyado también, al Instituto Confucio, y tener en cuenta de que estamos en las redes. Este video está ya subido en nuestras redes, y estar atentos para nuestros próximos productos como el boletín semestral del Círculo de Estudios Chinos. Muchas gracias nuevamente a los ponentes, muchas gracias al grupo técnico del Instituto Confucio, y en nombre del Círculo de Estudios Chinos, sección Derecho, le damos las gracias y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.